Hola, hola, buenas noches a todos. Soy Javi Solomérida y esto es Mundo Romano, capítulo 469. Victoria ayer en el cielo de Avilés, ¿no? Porque realmente el juego del equipo, el partido, se basó sobre todo en ese juego aéreo, porque creo que el campo que estaba mejor de lo que esperábamos, pero no daba para mucho más. Fue lo que mandaba, lo que marcaba el plan de partido. Creo que salió a la perfección y vimos un muy buen Mella que volvió a competir muy bien, que se trajo muy buenas noticias de Avilés. Entre ellas los debuts de los fichajes, el debut entre comillas, de Rui Gómez, a ver cómo cierra el mercado, porque todos estábamos, bueno, no sé si todos, pero yo estaba bastante convencido de que iba a salir Gómez del equipo, y claro, ya después de lo de ayer, pues nos entran dudas a todos. Comentamos partido, semana, mercado, con Al Martínez, Fernando Gallego, Raúl Peña. Buenas noches a los tres. Hola Javi. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, gran victoria del Mérida, sobre todo más allá de la victoria, que al final, en la última jugada del partido, Natalio tuvo, creo que una ocasión ciertamente clara para habernos quedado otra vez con cara de tonto, pero por encima del resultado, creo que el Mérida tiene que volver a quedarse con la imagen de competitividad. Si este partido se juega en el primer mes de competición, lo perdemos porque éramos anticompetitivos y no sabíamos jugar a otra cosa. Y creo que después de la derrota en Navalcarnero y de la victoria en Guadalajara, el equipo empezó a ser algo más camaleónico y ante este tipo de terreno de juego por fin pudo competir, que lo viene haciendo muy bien fuera de casa en los 2 últimos meses y ganar, porque si este partido, ya digo, hubiera sido en los primeros meses de campeonato, tal y como estaba el equipo, lo hubieras perdido por goleada. Yo creo que el terreno de juego estaba mejor de lo que pensábamos, porque había más verde que marrón, pero creo que estaba muy resbaladizo y fue duro para los dos equipos jugar. El partido de ayer, como dice, que lo hubiéramos perdido es que lo hubiéramos competido. O sea, Yo, si hubiera sido 5-0, lo yo hubiéramos perdido por goleada. Dime, Raúl. ayer viendo el partido, hablando con un amigo, lo hablamos. Este partido al principio de temporada nos hubiésemos pegado un tiro en el pie en la primera parte y no éramos capaces de remontarlo nunca. Y creo que dice mucho del Mérida el cambio que ha dado con respecto a ese tramo de 2, 3 meses de inicio de competición fuera de casa en el que el equipo prácticamente ni competía. Ayer la sensación es que si mete Natalio ese último gol te quedas un poco con cara de tonto, pero con la sensación de que habías hecho un partido para llevarte los 3 puntos. Y eso creo Para que aspirar a dice mucho del llevártelo al Mérida. menos, pero yo creo que la Sí, sí, victoria. exacto, porque después puede pasar cualquier cosa, ¿no? Además en un campo así, con tanto juego directo, pero el Mérida compitió muy bien y se llevó un premio que para mí fue merecido. De hecho, yo creo que mereció más el Mérida ganar en Ferrol o en Lugo que ayer, y sin embargo Sí, ahí empató y perdió y ayer ganó. Yo es que creo que desde aquel partido de Guadalajara, bueno, lo decía ayer Fran Beltrán, ¿no? Que desde el partido, yo realmente desde la eliminación coopera ante la Malcarnero, el equipo no tiene absolutamente nada que ver. Quitándose esa mala mañana en Talavera, creo que es el único partido en el que el equipo no ha sido el mismo. Creo que el resto de partidos que ha ganado, empatado o perdido ha sido un equipo ciertamente reconocible. Y ayer, incluso jugando a una cosa muy distinta de lo que venimos siendo habitual, pues también volvimos a competir. Al, ¿qué te pareció el partido? Bueno, pues se ganó en un partido donde se disputó el otro fútbol. Hasta ahora, en lo que llevábamos del mes de enero, habíamos jugado, yo creo que bastante bien, quitando el día de los Asuna, pero bueno, bastante bien. Habíamos, sobre todo con céspedes buenos, bueno, raseando la pelota. Bueno, el equipo yo creo que se asentó bastante bien este año y había que ver si en un terreno de juego donde ya tenías que practicar otro tipo de partido, también iba a sentarle al menos competitivamente bien. Y yo creo que vimos un Mérida que, como dices, jugó un partido que por lo menos le acercó a la victoria, como así fue al final, que pudo no serlo, y que en cuanto a los detalles de efectividad en el área, pues eso que ante el Pontevedra pues no lo tuvimos tan a mano, pues ayer sí, ¿no? Pues eso al final es lo que tiene el fútbol, ese acierto que tuviste y bueno, y no pegarte tiros en el pie como has tenido otras veces. Yo creo que en el prepartido, cuando veíamos las imágenes de allí del calentamiento, vamos, veíamos más césped y menos barro del que esperábamos, ¿no? Porque veníamos del partido de la semana pasada Real Avilés Lugo, en el cual el césped estaba bastante peor que ayer, bastante peor que ayer. Pero es cierto, como dice Fernando, que luego realmente no se puede. De hecho, el dato lo he dado esta mañana, son 88 duelos aéreos. El partido que más duelos aéreos de la temporada hasta ahora era entre el Talavera 65. O sea, has tenido un tercio más de duelos aéreos solo en el partido de ayer que el que más habías tenido en todo el curso. El Pero Mérida, hablamos, Javi,
hablamos del Mérida, pero el Real Avilés que vimos aquí en el Romano hace apenas 3 meses tampoco tuvo nada que ver y se tuvo que adaptar al terreno de juego. Y a mí el Real Avilés aquí ha sido uno de los 2-3 equipos que más me han gustado durante la temporada, y ayer hizo lo mismo que hizo el Mérida. Sí, lo decían los dos entrenadores durante la semana, ¿no? Al final, el Real Avilés es el más perjudicado porque cada 15 días tiene que jugar allí. Y bueno, en este caso ha sido, en los últimos 15 días ha jugado 2 veces. Y claro, es que es un desastre. Es que no se puede. Es imposible rasear la pelota. El Mérida plantea un partido de menos presión. Vamos con el 11 primero, como siempre. El problema es que no quiero hablar del mercado hasta la segunda parte del programa. Para que la gente no se vaya. No, pero no es difícil. Quiero decir de lo que hemos fichado hasta ahora. Es difícil no hablar cuando empezamos a hablar de la alineación. Porque no sé si os sorprendió la alineación de los dos futbolistas nuevos. A mí no mucho, quizás la de Halson, pero ya creo que ya más o menos lo tenía claro. Pero lo que me sorprendió mucho, lo que no esperaba nunca, era la titularidad de Rui Gómez, porque yo en la previa de ayer estaba diciendo que era el futbolista que tenía que salir. Pero claro, titular, marca un gol. Creo que fue de menos a más en el partido. Si que su partido fuera, a mí no me pareció la octava maravilla, pero creo que compitió también bien. Pero, hostia, cuando lo viste titular, muchos pensamos, esto es un error de Jorge o de Lolo a la hora de subirla. Más que la titularidad, que también me sorprendió la posición de Rui Gómez, pero yo la de Halson era una pedrada y sí me la esperaba, aunque no estaba 100% seguro, pero la de Rui y la de Almeida no me la esperaba absolutamente para nada. A pesar de lo que dijo Fran en la previa, y yo pensaba que iba a meter un medio centro más defensivo, como Víctor Corral llevaba ya mucho tiempo en el equipo y Almeida llevaba tan solo una semana de entrenamiento, pensaba que iba a ser Víctor Corral. Pero Halson no me sorprendió, los otros dos sí, y sobre todo la posición de Rui Gómez. Que de hecho luego me sorprende cuando salen Beni y Areso, que sustituyen a Halson y a Rui, y la posición también de los dos, de Beni y de Areso. O sea que el plan estaba bien definido desde antes de empezar. A mí me sorprende sobre todo la de Rui por el partido que se esperaba. O sea, se esperaba un encuentro de mucho juego directo, de un terreno de juego en el que parecía que estaba mejor de lo que pensamos, pero es cierto que no estaba para jugar mucho, y mete a un jugador que destaca por su talento, o creemos que destaca por su talento. Que lo que hayamos visto no era eso. Exactamente, y que no destaca por su entrega, que creo que era importante ayer, y que creo que por eso a lo mejor Gio sí jugó de titular, que también me sorprendió mucho, por cierto. Pero a mí la que me sorprendió fue la de Rui Gómez. Y la del delantero, la verdad es que me la esperaba. O sea, yo ahí no me sorprendió porque necesitábamos un jugador que pudiese ganar duelos aéreos, y me esperaba más de Halson que de Artola o Areso, como vimos en la segunda parte. Raúl, necesitábamos un jugador que nos cambiara el ánimo. Es decir, creo que va a haber vuelto a salir arriba con Juan Artola, con Rodrigo Pereira. Ya hubiéramos salido como cara a decir, pues, ¿qué posibilidades tenemos de marcar un gol, ¿no? A ver, yo la posición de Gómez sí le veo cierto sentido, porque al final va a trabajar, y lo entre comillas siempre, pero menos si tu plan, y creo que fue el plan, no presionar tanto como lo ha sido en otros partidos. Creo que Gómez tiene más sentido por dentro que por fuera, para que no tenga que perseguir a su lateral continuamente. El tema es que Almeida al final, ahora vamos a hablar también de su nivel, pero decía Masi en el chat, lo de ayer fue una alineación con mensaje. Claro, es que pensamos, alineación y minutaje. Víctor Corral, 0 minutos. Juan Artola, 0 minutos. Capi Jiménez, 0 minutos. Rodrigo Pereira, 0 minutos. Y un cambio por hacer. A mí me sorprendió muchísimo ese dato. O sea, que el Mérida no agotara cambios ayer, cuando era un partido de un esfuerzo físico tremendo y brutal. A mí también, sobre todo Víctor Corral. ¿Por qué nos sorprende si es lo que hemos venido nosotros hablando cada domingo aquí en el Twitch? No. Sí, pero me sorprendí. A mí me sorprendió que en los últimos minutos, sobre todo, no metiese a un jugador como Víctor Corral, que te puede dar ese empaque defensivo que a lo mejor no hace falta al equipo. Y teniendo Almeida amarilla, a mí me sorprendió esa. 20 o así, ¿no? Los demás no me sorprendió, la verdad. A mí sí me sorprendió, no tanto la alineación, exacto, como luego el no cambio, el no agotar cambios, el dejar ese quinto cambio libre con 4 futbolistas. Pero Javi, a la hora de agotar cambio, ¿quién iba a entrar? Por ejemplo, Artola o Capi, si ya tenías a Areso y Beni que llevaban tan solo 15 minutos en el campo. A ver, estoy de acuerdo con Raúl, a mí yo esperaba a Corral. ¿Pero por quién? Por Almeida, sé que lo estaba haciendo muy bien. Quitar a Corral por Almeida cuando Almeida se había adaptado muy bien al terreno del juego y al partido quedaban 5 o 10 minutos, vas a quitar a Almeida. Y si
Corral no se hubiera adaptado tan bien como Almeida en esos 10 a ver, últimos si minutos. evidentemente Sí, Fernando, puede ser, sí. Sí, Beltrán sabe más de esto que yo, mucho más. Simplemente digo que me sorprendió. Yo pensé que lo iba a hacer, que lo iba a meter, la verdad. Porque creo que era el futbolista que veíamos en Corral o que queríamos ver, porque aún no hemos visto prácticamente nada de Víctor Pero Corral. Corral, date cuenta que salió en los 10 últimos minutos en Pontevedra y hablábamos de lo poco que aportaron esos cambios en los últimos minutos del A mí sus Pontevedra. minutos en Valdebeba, por ejemplo, en un partido, perfil de partido Sí, en Valdebeba parecido, sí. me Valdebeba gustó. sí. Me gustó. Pero ante Pontevedra no. Vale, pero no solo él, era un partido, unos Sí, últimos 10 también, minutos muy vale. marcados por tener 10, por muchas cosas. Raúl, te he cortado. No, iba a decir lo mismo, que al final el día de Pontevedra es un partido complicado para sacar conclusiones de los que entraron en la segunda parte, sobre todo después de la expulsión. Para El ar- mí, Corral es ese jugador que quizá ha encontrado Beltrán en Almeida, o lo que esperábamos de Corral se lo ha encontrado en Almeida. Es cierto que es pronto todavía, solo llevamos un partido, pero la sensación es de que si Almeida muestra este nivel, va a ser Bueno, Almeida y Martín. bueno, Es mi sensación. yo Bueno, creo que en casa Almeida no lo vamos a ver en contexto del partido como el de ayer. yo estoy ¿No de lo ves acuerdo. contra el Zamora, por ejemplo? A No lo va a ser mejor en Yo titular. lo casa veo, Yo va a no creo. repetir. ¿no? Yo creo que no. Ya veremos. Al, ¿tú lo ves? Es que Almeida en casa, Titular ante el Zamora. pues no creo, vamos. Es que es otro tipo de partido. Esperas que no sea un partido tan de lucha en el centro del campo, tanto juego aéreo, donde realmente destacó en el día de ayer. Claro, sí. Es un jugador que fuera de casa en esta segunda vuelta, con los partidos que hay, y muestra más o menos, mantiene esa regularidad del nivel de ayer, desde luego va a ser un fichaje que va a ser muy titular como visitante. Ahora, en el Romano yo creo que habrá que verlo también con balón, porque es verdad que ese fichaje parece que viene con ese déficit, que parece que con balón no, pero ayer no se puede tampoco medir eso. Y con balón vemos que va bien, hombre, pues lo mismo en el Romano también podría Además, llegar a teniendo ese en titular. cuenta los partidos que nos esperan a domicilio esta segunda vuelta, ¿no? Que parece que son todos fútbol norteño, ya no son todos en césped como el de ayer, quitando el próximo partido fuera, que creo que ese no Con es. Ourense, Que el césped está peor aún que pero tienes el Arenteiro, Sí, sí, tienes... sí. Parece un Pero a la fichaje. espera Baracaldo, Arena. a la espera de verlo con balón, yo creo que en el Romano lo verás en contexto de los últimos minutos y si vas ganando. Yo también. Yo lo digo sobre todo el próximo partido porque creo que es un jugador que sí puede contrarrestar la creatividad que puede tener el Zamora de tres cuartos hacia adelante. Yo lo Por veo eso digo titular. que el sí. Lo veo titular ese domingo, pero luego en casa creo que no va. Yo he dicho que en casa el siguiente, el de Zamora, no lo veo contra el Cacereño, por Es el poner un siguiente. ejemplo. Estaba mirando y es el Por siguiente. ejemplo. Pero contra el Zamora sí lo veo. Que después puede salir por otro lado y meter Benei, Martín Solari y Beni por delante. O sea que tampoco me extrañaría, vamos. La salida del equipo creo que fue bastante buena, pero sí es cierto, o yo al menos tengo esa sensación, de que cuando llega el gol del Mérida era lo mejor. No voy a decir que era lo mejor que no podía pasar, porque eso es siempre, ¿no? Pero el partido ya estaba virando y al Mérida le estaba viniendo peor el partido que se estaba jugando en ese minuto. Creo que llevamos ya 7-8 minutos en que ellos ya no se habían girado, llegaba más fácil por fuera, ponían centros con posible llegada de segunda jugada. Ahí no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que ahí ya el Mérida no estaba cómodo. ¿Te refieres al final de la primera parte? Me refiero a los minutos pre-gol del Mérida. Ah. Yo es que lo vi muy igualado. Yo creo que al Mérida le costó salir de su campo hasta el minuto 8 con balón controlado en campo contrario. Pero yo creo que a partir del 8 y hasta el gol de Ruiz, yo vi el choque muy igualado en cuanto a llegadas al área, en cuanto a balones en largo, en cuanto a duelos en el centro del campo. Bueno. Tampoco yo vi que sufriésemos mucho antes del gol de Ruiz. Yo creo que sufrir como tal no, pero sí es verdad que la Avilés llegaba al menos con más frecuencia a nuestro área que nosotros a su área. Es verdad que no hubo grandes ocasiones, no recuerdo ninguna parada de Adri, más allá de un par de tiros desde fuera del área, pero es verdad que parecía que si tenía que marcar uno, parecía que estaba un poquito más cerca el Avilés que el Mérida. Yo creo que lo mejor del Real Avilés fue su salida tras el descanso. A partir de ahí, creo que el Mérida después de los goles fue mejor, entre otras cosas, porque el gol te asienta mentalmente. Después de los goles del Mérida, quiero decir. Sí, después de los goles del Mérida. Te resta ansiedad y te quita presión y prisa. Pero yo creo que quitando los primeros minutos de la segunda parte, donde el Real Avilés fue mejor, creo que en el resto del partido
o hubo igualdad o fue mejor el Mérida, sobre todo después de los goles. De hecho, el Mérida llega a esa última jugada de Natalio casi de milagro, porque podríamos haber llegado a esa jugada con un 1-3 fácilmente y con el partido ya totalmente resuelto, porque si antes del gol de Javi Domínguez no tenemos ninguna ocasión clara en la segunda parte, después del gol de Javi Domínguez yo contabilizo 3. Sí, bueno, o sea, yo por ejemplo, el fuera de juego no lo cuento, el gol no lo cuento porque es fuera de juego, está anulado. Bueno, No, pero hay una de Areso con luego el rechace que es de pareja. pero pareja, sí. hay 3 balones de Vergés que mete de saque de banda a área, que Es son que 3 balones muy peligrosos. Fernando diría que nuestro principal peligro ayer Fue ese. fue el saque de banda. O sea, creo que el 90% de los expected goals del partido de ayer del Mérida deben ser concretados en esos saques de banda de Vergés, que nos han dado mucho durante la temporada, pero ayer nos dieron más. Más allá de gol o no gol, es que creo que fue el principal resorte en el que se apoyó el Mérida para crear peligro al rival. Sí. Eso es los corners, Sí. los corners. Teniendo en cuenta cómo estaba el terreno de juego y que tenemos un entrenador específico de jugada a balón parado, pues para estos partidos está. Que necesitamos que trabaje el balón parado defensivo. Sí, yo creo que hablabais de Vergés, creo que en Ourense también va a ser muy importante, pero sí tiene que mejorar. Todavía no sabemos si se juega en Nocouto o en Apinguera. Bueno, ya. Pero sí creo que Vergés es uno de los que deben mejorar en ese juego defensivo. Creo que un jugador que para mí está en el top 5, lo hablamos la semana pasada, el top 5 de jugadores puede estar ahí rondando, pero sí es verdad que ayer sale en la foto del gol, contra el Cacereño también. Creo que es su debe y que si mejora eso va a ser un jugador que va a ser a la altura de lo que fue ese lateral izquierdo en las temporadas anteriores. Para mí es el único debe que le doy a un jugador que me está sorprendiendo para bien y que ayer fue para mí capital. Va camino de los 29, Raúl. Ya creo que al final va en su idiosincrasia futbolística. No, claro, pero que a lo mejor le pueden reubicar en ese juego balón parado para que no sufra tanto, porque al final ha salido en varias fotos. ¿A qué edad empezaste tú a correr medias maratones? Yo hace poco, hace un año. Pues tenías 30, ahora tienes 28, creo, ¿no? Sí, O ojalá. sea, está a tiempo todavía de aprender. Está a tiempo, sí. Porque más allá de ese balón parado defensivo, otra vez volvimos a ver un partido en el cual nuestros centrales, de los cuales dudamos y mucho en el primer tramo de temporada, salieron muy reforzados ambos, tanto Javi Domínguez como Javi Lancho. Yo le buscaba sitio en la alineación prepartido en la previa a Luis Pareja, pero es que al nivel que están Domínguez y Lancho ahora mismo, creo que podemos estar tranquilos. Lo hablábamos la semana pasada anterior, de que tenemos 4 centrales de un rendimiento bastante semejante. En esta ocasión no pudo estar Gaisca Martínez, pero creo que otra vez partido muy extenso de los centrales, coronado encima por Domínguez con el gol. Y que después del gol de Domínguez, intuyendo el apretón del Real Avilés, apenas sufre. Es verdad que ronda el balón el área, que tienes ese miedo del cuerpo, evidentemente, por lo que nos pasó en Ferrol, pero después del gol de Javi Domínguez hasta la última jugada de Notalio, el equipo defensivamente yo creo que está muy bien. Pablo es que la guerra que tenía con Lolo Plana la tiene con Javi Lancho. Le he leído alguna vez por aquí que le parece muy malo. Pues bueno, yo respeto tu opinión, pero creo que su temporada hasta ahora está siendo de notable. ¿Algún jugador ha levantado tanto su imagen como Domínguez? Yo creo que no. Lo decía la semana pasada yo creo que, pero no ahora. O sea, intentaba recordar a algún futbolista en el Mérida. Que me haya levantado tanto la imagen inicial como Javi Domínguez. También es verdad que cuando vino... ¿Quién? Suni. Bueno, Suni desde el primer momento me pareció bueno. Me pareció superior a lo que había en esa categoría, no bueno. Pero aparte de Javi Domínguez ya no me gustaba de cuando lo fichamos. Creo que su rendimiento... Pero bueno, Javi, para este tipo de partidos fichamos a ese tipo de centrales que venían del fútbol del norte el año pasado en el Grupo 1. Totalmente de acuerdo. Sí, pero que también está haciendo buen rendimiento en otro tipo de partidos en el Romano. O sea, que no es solo lo pones en el fútbol del norte, juego aéreo y tal, sino que también está rindiendo en campos donde tú estás jugando. Yo creo, Al, que ayer Javi Domínguez se sintió más cómodo que cuando tiene que jugar en el Romano y jugó más a otra cosa. Es posible. No, ayer además que se le dio disfrutar, ¿no? Ese balón que despeja al borde del área en minuto 90 y poco, se le ve saltando de alegría, soltando adrenalina. Creo que Él es un jugador que gesticula mucho en ese sentido, de cuando hay un balón que defiende y tal, y sobre todo en ese minutaje, donde ya tienes el partido casi en la mano. Y un jugador que
Que es verdad que ayer, por ejemplo, pues como el equipo no está tan alto en la presión, no tiene que defender a su espalda, y luego que en juego aéreo y metiendo la pierna en el área es que fue un auténtico muro. En esos últimos minutos, decía antes Fernando que pudimos haber marcado el tercer gol. Sorprendía de inicio cuando tú lo ves colocarse Javi Areso en punta. El plan luego, si era correr al espacio, pues evidentemente tenía todo su sentido, ¿no? Otra demarcación desbloqueada de BNI, ¿no? Esta jornada. ¿Dónde jugó? Yo no lo había visto. Extremo derecha. Banda derecha. Ah, bueno, yo no jugaba nunca en banda derecha BNI con el Esta, Mérida. esta temporada. No, esta temporada no. Esta temporada seguro que no. Y escúchame, y las anteriores temporadas, si lo hemos visto, ha sido por izquierda, no por derecha, ¿no? Bueno, ya no me acuerdo, pero yo creo que no le recuerdo yo por derecha. Ha jugado en tantos sitios que ya no sabe ni dónde no. Puede ser. Lo que es cierto, Raúl, es que, como dice Fernando, en esos últimos 15 minutos no sufríamos e incluso amenazábamos con marcar el tercer gol. No creo que no estuviéramos nunca cerca de él, pero realmente la sensación de amenaza sí que existía. Bueno, el gol de Areso, si no llega a levantar el banderín, te dan gol. Para mí es gol, sí, pero bueno. Claro. ¿Sabes? Claro. Es que cuando decimos si pita gol, es gol. Ante la duda deja seguir, últimamente los líneas ante la duda no están dejando seguir. No solamente para mí, del Mérida, ¿eh? Mira, sí. El otro día, por ejemplo, el partido del Cacereño en Apinguela con el Ourense, ante la duda, el árbitro no levantó el banderín y luego cuando fue a verlo al monitor vio que estaba un pelín adelantado Diego Gómez, pero como en línea no levantó el banderín, si vio que estaba un pelín adelantado, no puede arbitrar. No puede arbitrar. ¿No puede arbitrar quién? Ese árbitro. El árbitro en el monitor, como todos nosotros, ve a Diego Gómez un pelín adelantado, pero eso, no puede arbitrar. No, pero ante la duda se fía de su línea. Pero es que si lo ve un pelín adelantado no hay duda, Fernando. O sea, esto no es un contacto. Aquí vamos a discutir muy gravemente, Javi. Tú en la imagen lo ves un pelín adelantado, pero tienes duda porque no puedes tirar línea y porque el tiro de cámara no es el más fidedigno. Pues entonces no lo veo. Yo en eso estoy de acuerdo, Fernando. O sea, que el tiro de cámara ya es una excusa de la primera vuelta. No paramos de ver imágenes en las que sí hay buenos tiros de cámara y da exactamente igual. Pero vamos a ver. A mí la de ayer. Ese gol de Diego Gómez, tú no ves en la imagen que está un pelín adelantado Diego Gómez. Yo sí, pero quiero creer que el árbitro no lo ve así. Sí, no, el árbitro lo ve igual que tú porque tenemos los mismos ojos y la misma imagen. Lo ve igual que tú. ¿Cómo te lo mismos ojos que yo? Ya le gustaría. Igual, lo ve igual que tú. Lo puede interpretar de otra manera. Ante la duda, tiene que fiarse de su línea que tiene una perspectiva más clara que la del tiro de cámara. ¿Cómo va a tener su línea en directo una perspectiva más clara? No, Javi, porque lo mismo pasa en Lugo y porque lo mismo pasa con nosotros ante la Ponferradina. Yo lo que dice Fernando, lo entiendo, pero no lo comparto en el sentido del árbitro. O sea, los árbitros, o por lo menos lo que nos están demostrando, es que se están fiando de sus jueces de línea porque lo ven más claro que en la imagen. Y yo creo que es totalmente al revés. Que no puedes tener donde más se ve claro en la imagen. O sea, y lo hemos visto en partidos. O sea, en situaciones muy claras. A mí, por ejemplo, el gol de Areso no me parece fuera de juego. No estoy entendiendo. Claro que se ve más claro. Que sí. Pero que los árbitros. Sí. Eso sí. Aunque lo vean en la imagen porque se fían de su línea. Sí. No hemos entonces, Fernando, no pueden arbitrar. Así que dar una vuelta. Si tú estás viendo en una imagen, tranquilamente, con el tiempo que tú quieras, porque te puedes tomar todo el minuto que quieras. Como el Lugo, por ejemplo. Exactamente igual. Si tú estás como el otro día el Cacereño en Urense. Si tú estás viendo eso y no cambias la decisión y ves que... O el de Domínguez en Pontevedra. En el caso de ayer que no era fuera de juego. Y no cambias la decisión, no puedes arbitrar, no puedes ser juez. No puedes ser juez porque estás engañando. Pero escúchame, es que es el protocolo que están siguiendo durante toda la temporada en Primera Federación, porque mira, lo ha dicho Alf, Domínguez en Pontevedra, Chiqui en Lugo, Areso el Cacereño en Urense, ayer Areso. Entonces no puedes ser juez. No, entonces no es que no pueda ser juez, entonces es que el FVS no vale para nada. Vale para perder tiempo, para que estemos aquí hablando, para que nos rellene tiempo de tertulia, eso sí. Con el FVS estamos llevamos 3 meses diciendo lo mismo. Es que yo ya no, igual que lo compartía los primeros 2 o 3 meses de cuestión, es que las imágenes no dan, ya no compro eso. Ya hay imágenes muy claras. O sea, ya estás comprando mi teoría de que el orgullo y la dignidad del árbitro es más importante que la imagen que ve. Totalmente. Sí. Hay que ver lo que discutí para no hablar del buen partido de Areso ayer en esos 15-20 minutos porque me pareció espectacular el trabajo que hizo. Yo es que Javier Areso ya lleva mucho tiempo de notable. O sea, a mí, lo iba a decir ahora, a mí Areso es otro, estabais hablando de Javi Domínguez, de la vuelta que le ha dado al inicio de campaña. Yo Areso, los primeros 5 partidos,
mi fe con él era bajísima y creo que está dando un rendimiento que chapó por él porque primero se ve que también no es una cosa solo futbolística, sino que también ha cambiado un poco el chip, se siente más importante en el equipo, sobre todo desde la lesión de Doncel, que le ha abierto la puerta de la titularidad en muchos encuentros y después también futbolísticamente está aportando cosas que yo ni me imaginaba a principio de temporada. O sea, supongo que cuando ficharon a Areso para el Mérida sería porque hacía cosas como esta. Tarazona creo que venía, ¿no? Bueno, Sí. me imagino que haría cosas como esta. A mí es uno de los jugadores que más me está sorprendiendo para bien. Pero es que ayer, precisamente en esos 15 minutos, es capaz de ir a luchar esos balones al espacio cuando el equipo está replegado atrás y ganar situaciones en las que hace que el equipo, bueno, se pueda adelantar, gana tiempo, gana muchos metros porque consigue balones en campo rival. Me parece que su actuación en ese último tramo de partido desahogó mucho al equipo para no encerrarse totalmente atrás. ¿Os parece, si fuerais colegiados, fuera de juego de Javier eso? A mí no. Por la cámara está un pelín adelantado. Por las líneas a lo mejor estaría... A mí me parece que está un pelín adelantado. Yo lo he visto otra vez ahora antes de entrar, por si acaso, y a mí me parece que no lo es. Pero no el pie, Raúl. Yo creo que el cuerpo. El pecho, el cuerpo está un pelín. Sí, yo creo que el del defensa está un poco más, pero es muy difícil. Poniendo el resumen, lo que pasa es que no sé si se ve. No he visto el resumen, la verdad. Y no sé si se ve esa jugada. ¿Y esto por qué no me está dejando? Sí se ve. Además la repiten. Es que hay dos tomas y en una sí parece más adelantado y en otra parece que no tanto. Mira, yo entiendo el error de ojo humano del linier, eso lo entiendo perfectamente. Y en la toma de televisión, pues una te da que más o menos sí, otra que no. A ver si complicado. Acabo de parar la imagen y cuando la pelota está saliendo del pie de Raúl Beneit. Yo en esta jugada, por ejemplo, no puedo decir que no sea fuera de juego. Estoy de acuerdo. O sea, esta jugada para mí sí es un gris que te admite, como no te admitía lo de Lugo, por ejemplo, ¿vale? Aquí no tengo claro que no sea fuera de juego. ¿El penalti a Giovanni Almeida os parece? A mí no. Contacto hay, ya depende de... Contacto hay, por supuesto, pero a mí me parece que si lo pita sería más por el agarrón que por el toque abajo. O sea, bien toque abajo. Raúl, a mí me parece clarísimo, tío. Mira, a mí hay toque, pero... No yo creo que es una... Retira la pierna tan rápido para proteger el balón. Sí, que da sensación de que... A mí me da la sensación de que si lo pita no lo cambia, lo que hablamos antes. Si lo pita no lo cambia y si no lo pita no lo cambia. Tío, pues a mí me parece muy claro el penalti a Giovanni Almeida, la verdad. Hay contacto, ¿eh? Yo no digo que no haya contacto, pero creo que para mí no es suficiente y que creo que también Almeida hace también por tirarse. Claro, él nota el contacto y lo primero que hace es ir al suelo. Pero sí es verdad que si tú ves esa imagen y un árbitro no rectifica, te va a rectificar muy poco de aquí ya. No, yo creo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. ¿A ti te parece penalti? A mí me parece que ese contacto, si te lo pita, te lo tienes que tragar. ¿Y si no parece penalti? No. Vale, ¿a ti, Fernando? Vamos a ver, que no es una pregunta tan difícil. A ver, contacto hay, como somos del Mérida, me parece penalti. Si fuera al revés, te diría que no. No digas eso porque no creo que aquí sea el caso, vamos. Mira, si me lo pitan en contra, me cabrearía. ¿Os parece penalti a Uzkudun? Es a Uzkudun, ¿no? No. Yo tampoco, pero entre otras cosas, yo sabía que no te lo iba a pitar porque no te pitó el de Almeida. Si te hubiera pitado el de Almeida, hubiera tenido mis dudas de que te hubieran pitado el de a lo que vamos, o sea, yo creo que los árbitros no pueden estar así. No pueden estar si pito, y estoy de acuerdo contigo, Fernando, que creo que si pita el de Almeida, pita el otro. No pueden estar así los árbitros de si lo veo y mi línea me dice que no, y si, aunque yo crea que sí, creo que deben dar un paso adelante en ese sentido. O sea, no sé cuántas revisiones ha pedido el Mérida, 20. A mí que me digan que de 20 ocasiones en las que el Mérida cree que hay un error, a lo mejor de las 20, 10 lo pides por un poco por si suena la flauta. Que me digas que no hay ninguna ocasión en la que el árbitro admite que se ha equivocado, cuando además hemos visto en varias ocasiones que son cosas muy, muy claras. A mí me resulta que los árbitros en ese sentido
con la labor tan difícil que tiene, porque es así, creo que tienen que dar un paso adelante, tener un poco más de personalidad en ese sentido. También te digo, Raúl, que de las 2 veces que va al monitor, es más penalti el de Almeida que el de Uzcudo. Sí. 22 veces ha solicitado el Mérida al 22 FPS y le han dado la razón en 0. Han cambiado 2 decisiones, pero han dado la razón en 0. Por cierto, Fernando, Alex Drops 19, su primera intervención en el chat es para decir que en el Twitter de Lorense, con el horario confirmado, subieron fotos de que se jugaba en Ocouto. O sea, ya está confirmado, ¿no? Vale. Por lo que da a Es, entender. es dentro de 2 semanas. Exacto, sí, por lo que da a entender. Sábado de carnaval, ¿no? Sí, sábado de carnaval. Nombres propios, evidentemente tenemos que empezar con 3 nombres muy, muy propios. Primero, Sigurdur Hallsson. ¿Qué os pareció su debut? ¿Qué fue lo que más os gustó? ¿Qué fue lo que menos os gustó de él? Fue de más a menos y después de ese cabezazo descargó un par de jugadas buenas, presionó. Para llevar tan solo 2 entrenamientos, yo creo que su nota es aceptable. Era un partido complicado, no solo por el debut, sino porque yo preveía que no iba a haber mucha área a favor del Mérida. Por lo tanto, un delantero de área. Dice Oscar en el chat, se le vio lentote. Yo no lo vi lento, ¿eh? Ni de movimiento ni al espacio, ¿eh? No lo vi lento. Al espacio hubo varias carreras con Babín. Que Babín no es el central más rápido del grupo. Exacto, para comparar. Pero bueno, que le pudo ganar incluso, vamos. Yo creo que Babín, de los centrales que han pasado por el Romano en esta primera vuelta, es el que más me ha gustado. Sí, pero no por rápido. O sea, te puede gustar porque es un pedazo central. Y por contundencia, colocación y conocimiento del juego. Yo tengo la sensación. Y sub-23, ¿eh? Sí, también. Sí. Tengo la sensación con Hallsson que si en vez de estar Hallsson hubiera estado Álvaro García, creo que tampoco habría tenido un partido muy distinto al rendimiento de Hallsson. Más acoplado, más adaptado, y eso sí. Sí, de acuerdo. Pero jugadas a balón parado de Vergé, seguramente Álvaro lo hubiera entendido y descifrado. Es un poquito más, pero lo que es el juego en sí. Hubiera hecho lo mismo. Y después una cosa que, viendo el partido, a mí me sorprendió. Me estaba preguntando continuamente si él también no notaría mucho más el cambio ese de terreno de juego, porque y supongo que en Islandia prácticamente son muchos campos de césped artificial, si no me equivoco. Entiendo. O por lo menos lo que se ve en los vídeos. Yo que estado en Islandia, si os Javi. Y sí, estuve en un campo de fútbol, pero la verdad es que no me acuerdo ya si era... Yo, por lo que he visto en los vídeos y que juegue en ese campo que estaba mal, yo creo que a mí me gustó. Tampoco le pido mucho en el primer partido. A mí me gustó. Lo que sí tenemos que quitarnos todos, y yo sé que no lo digo por vosotros, pero tenemos que quitarnos todo de la cabeza de que va a marcar 13 goles en la segunda vuelta. Sí. No. Porque posiblemente Álvaro tampoco lo hubiera marcado. Si marca 13 goles en la segunda vuelta, el Mérida se mete en playoff y sale. Es que al final lo vende por 1 millón. Bueno, hemos tenido un delantero que ha marcado 13 goles en la primera y no hemos estado en playoff ninguna jornada, ¿eh? O sea, eso tampoco está seguro. Yo firmo que marque 6-7. Fíjate lo que te digo. Sí, yo creo que son buenos números. Al final, los números que ha hecho Álvaro no los ha hecho nadie desde Milojevic, creo que lo pusimos, ¿no? Por tanto, es que no, si cada partido que no marque va a haber un aficionado lo trata como una carga por encima de Hallsson, ese aficionado se va a frustrar mucho porque no va a marcar tantos goles. Pero creo que él tiene que hacer. ¿Creemos? Sí, creemos, ojalá, pero hombre, yo si tuviera que apostar. Es complicado. No he apostado nunca, pero si tuviera que apostar, apostaría que no va a marcar esos goles. Creo que al final tiene que aportar también otras cosas que Álvaro las aportó. Por cierto, no sé si al final ha jugado Álvaro. Porque no ha jugado. 0 minutos. Y dice visto que no. ¿Ha ganado Castellón? Sí, 2-0. Pero Álvaro las aportó, pero igual se tienen que sumar entre todos los compañeros para llegar a eso. Yo creo que se le puede, no solo que se le pueda aprobar, yo sí le daría un bien a Hallsson por su jugó 60 y pocos minutos, creo, no 63, creo recordar. Por lo tanto, me parece un debut bastante aceptable. 72 minutos, pensé que había jugado menos. Giovanni Almeida. Estuvo mejor que Hallsson. Creo que era un contexto más para muy para él. Es decir, lo hablábamos antes. Quizás en un partido como local. Bueno, de hecho Álvaro, ahora que leo a Atena, Álvaro no marcó ante el Baracaldo, no marcó ante el Tenerife, marcó el tercer partido ante Santa Fortuna, que no marcó un doblete. Yo creía que la tarjeta le iba a condicionar porque es una tarjeta tonta que se la podría haber ahorrado y no le condicionó. ¿Se la podría haber ahorrado quién? Almeida, creo que se le podría haber ahorrado la tarjeta. Creo que la falta es de tarjeta. Y creo que si a Hallsson le damos un notable bajo, a Almeida un notable por el partido, yo sí se lo daría. Yo es que creo que... Sí, de acuerdo.
hasta para sus características casi le mete un sobresaliente, ¿eh? Es que se rehace muy bien esa tarjeta, que a mí me daba mucho miedo, yo pensé que iba a pegar. Habla, Raúl. Hablamos mucho de esas características de Gio. Supongo, no sé si es porque la habéis visto más o en los vídeos, supongo que es la que nos intuimos que tiene. A ver, Porque son prejuicios futbolísticos. Sí, lo digo porque a lo mejor viene la semana que viene al Romano y que no creo, también te lo digo, pero le vemos un pie de la hostia y un tío que no solo se sabe colocar y bregar, sino que también, no sé. Yo me fío mucho del portal de estadísticas de ICE y según lo que le he leído, vi el sábado lo que me esperaba de él. A mí lo que más me gustó de Almeida fue que fue creciendo con el partido. Cuando tenía alguna razón o algún motivo para decrecer, fue creciendo y su segunda mitad. Su segunda parte, sí. Entendiendo además ese balón parado, él siempre en el segundo palo, esperando la prolongación de un compañero. Ganando duelos. ¿Cuánto tiempo llevamos solicitando ese perfil para Almería? A Beltrán, una pregunta muy buena que le hicieron el viernes. Si estos dos fichajes eran el perfil que el Mérida necesitaba o más allá del nivel de los futbolistas, y es que creo que es justo el perfil para este tipo de partidos. Necesitábamos un Giovanni Almeida. Imagino que la pregunta es porque se la escuchó antes a alguien en otro programa. Seguramente. Se la pasaría yo. ¿Creéis que, bueno, imagino que sí, que la segunda vuelta que le espera el Mérida ha influido mucho en el mercado? Yo es que creo que sí. Creo que Halson creo que no. Al final, la apuesta de Halson es una apuesta tremenda, ¿eh? Sí. O sea, estás hablando no creo que se decidiese por jugar en Baracaldo y en Ourense, pero le ha firmado 2 años y medio, gastando un dinero bastante importante. Yo creo que la apuesta de Halson es... Yo sé, Javi, que a los clubes no les gusta hacer público las cantidades por las que se venden, se compran o las cláusulas, pero tú no puedes poner en un comunicado que pagas traspaso por Jacobo y en un comunicado con Halson que pago traspaso por Halson, cuando es que lo que pagas por uno y pagas por otro es que te define la apuesta. Y eso que por Jacobo fue una apuesta importante. Pero claro, cuando tú dices, hemos pagado traspaso por Aquito, hemos pagado traspaso por Rodrigo, Martí, hemos pagado traspaso por Halson. Tú dices, oye, se ha pagado traspaso, pero no es lo mismo lo que tú pagas por Jacobo que lo que pagas por Halson. Y creo que el club, escribiendo eso en el comunicado, no le da el valor real o la importancia que tiene la apuesta sobre Halson. Sí. Bueno, pero estábamos hablando de Almeida. Que como creemos que su partido es muy, muy notable, veremos cuando sea otro contexto de partido, ¿no? Pero parece... Y otro punto a favor de Almeida, que para ser el primer partido, para ser sub-23, a mí me demostró una veteranía en cierta jugada, también incluso a la hora de perder tiempo, de echarse al suelo y estarse ahí tiempo esperando a levantarse, a que continuara el juego. O sea, cuando me pareció un jugador que... del Zamora el próximo domingo te quejarás. No, bueno, a ver, yo lo hablo desde el punto de vista del Mérida y me pareció una virtud de un jugador tan joven, da unas nociones de veteranía que no me lo esperaba. 7 faltas en contra, 4 a favor, no solo fueron las faltas en contra, sino que a favor también sacó 4. Es el futbolista del Mérida que más faltas sacó en el partido de ayer, porque ayer el Mérida solo provoca 10 faltas. Libera a Beneit, que solo con eso ya, y es que volvemos a ver un Beneit más adelantado, y ahora hablamos de esa posición de Beneit, porque tenemos que hablar de Rui Gómez. La gran sorpresa para mí en el once titular. Creo que su partido, a mí en los primeros minutos me pareció un poco perdido, y además lo entiendo como lógico. Con el gol lo vi afinarse y después incluso diría que hasta disfrutar en alguna jugada. Luego la segunda parte creo que le supera en cuanto a ritmo, en cuanto a capacidad para tener la pelota, porque el Mérida no tenía la pelota, no era su culpa. Él no era causa, pero él no era consecuencia, tampoco era causa. ¿Pero qué opináis del partido de Gómez? Es que el contexto del partido no era precisamente para Rui. De todos los partidos que ha jugado el Mérida, el de anoche era el contexto menos propicio para él. Claro, o sea, que Fernando, salga, que no suspenda y que te dé un gol, para mí es mucho. Recuerdo a Beltrán el partido anterior a Lugo, la rueda de prensa de pre-Lugo, decir, Pereira y Artola en cuanto a esa posición, porque no va a estar Álvaro, las características de los partidos van a ser estas, y decías, bueno, pues te encaja más Artola. Y jugó Pereira. Ayer no nos parecía que Gómez pudiera tener esa importancia en el partido, esa titularidad, y se la dio Beltrán. Pero sí es una buena noticia de que si tú no te fías de Rui Gómez por trabajo en banda derecha y lo quieres poner detrás del punta,
ya lo puedes utilizar más veces ahí porque ya lo viste ayer por la noche. Es que yo creo que ese futbolista solo está para jugar ahí. Claro, por eso, no te fías de su esfuerzo físico o de sus repeticiones en banda derecha, bueno, pues le has buscado una nueva posición donde tiene a lo mejor, no es que se trabaje menos ahí, pero tienes menos responsabilidad de perseguir a tu lateral. Entonces, a lo mejor, pues tú dices, después del partido de Avilés, yo le he encontrado una nueva demarcación a Rui Gómez donde le puedo utilizar más minutos en esta segunda vuelta que no lo utilizar en la primera. Claro, Fernando, pero de hecho es que a mí lo que me sorprende es que Carlos Doncel se lesiona el 8 de diciembre. Pierdes ese futbolista, ese perfil de futbolista, y no has utilizado a Iago Gómez hasta el 31 de enero. Bueno, pues más vale tarde que Vale, nunca, ¿no? ¿qué hacemos con Gómez ahora? Porque la semana pasada creo que todos hubiéramos dicho que no nos importaba que saliera de la plantilla para generar una ficha, señor Mar. Bueno, a lo mejor sale mañana y te lo ponen de Sí, titular vale, para ponerlo en el escaparate. Vale, pero No lo sabemos. ¿qué haríamos ahora? O sea, ¿qué haríais vosotros? Yo siempre he dicho, por las veces que le he visto cuando entrenaban en el Romano en los campos, de que técnicamente es uno de los mejores de la plantilla y que tiene un pie y una pegada fabulosa, pero no tienes trabajo. Yo por pie y por pegada, yo me lo quedaría. La semana pasada decíamos que por el porcentaje de minutos que han jugado en la primera vuelta, si tú querías una ficha más senior, evidentemente tenía que ser la de Gómez, porque por lo que cobraba y por los minutos que había jugado, es que era una ficha senior libre a utilizar de cajón. Ahora, después de lo que le vimos ayer sábado, creo que por esfuerzo ya sabemos que no, pero yo sigo pensando que por pie, junto a Doncel, es el mejor de la plantilla. Pero, oye, a lo mejor lo rescata y con esa posición nueva le sacas un poquito más de jugo en la segunda vuelta. Pues si ya el mercado te queda un día y no vas a encontrar dos seniors, pues quédate con Rui en esa posición. Yo de todas maneras, yo tampoco le vi que se ahorrase alguna carrera que pudiera correr o alguna duelo que pudiera meter la pierna. Pregunta en el chat, si quitáis el gol, ¿os gustó el partido de Gómez? Sí, yo la apruebo. Yo también la apruebo. De hecho, le pongo un 6 sin el gol. De menos a más, diría, ¿eh? Sí, yo también. Sí, vamos. Sí, no sé quién lo ha dicho de los tres antes, que inició un poco dubitativo. Yo ahí estoy de acuerdo. La sensación de estar un poco perdido, de que le faltaba encontrar su sitio en el equipo, pero visto lo visto, un jugador que puede aportar mucho. A ver, perdona, Alf. Yo me lo quedaba, a la pregunta que has dicho antes, yo me lo quedaba. Yo creo también que la victoria hace que seamos más benévolos en muchas notas. Sí. A ver, el partido de ayer pierdes porque a lo mejor mete gol Natalio o tú no metes y al final acabas perdiendo. Yo creo que a lo mejor estaríamos despotricando del partido de Ruiz. A ver, yo de Ruiz me lo quedo porque al final es un jugador que ya conoce a sus compañeros, que estamos a 1 de febrero, que si a lo mejor sale y tiene que llegar otro y no tarda un mes en darte rendimiento. Bueno, los dos que han venido han jugado ya directamente a los 5 días, o sea que... Sí. A estas horas tenemos una ficha señor libre, que es la ficha... Bueno, ha salido Miki Muñoz, Álvaro García, solo ha venido un futbolista señor, que es Sigurdur Halsson. Todo parece indicar que esa ficha señor libre va a ser para Sofian El Fettoui, ¿no? El delantero del Ibiza, él es del Ceuta. Todo parece indicar porque pues, Ángel García, que suele acertar, no ha acertado siempre. De hecho, el Mérida en este mercado ha fallado alguna, pero lo ha dado por hecho. Se ha dado por hecho en otros lugares. Hoy ha estado fuera de la convocatoria del partido ante el Ibiza. Todo parece indicar que va a venir para acompañar a Sigurdur Halsson en la segunda vuelta. Claro, Raúl, ¿harías más movimientos? Porque, claro... yo no. ¿No te falta nada más? A mí me falta un extremo. A mí o sea, lo hablamos la semana pasada de que si fichaba a un extremo, pero mi sensación es que o sea, el club no va a moverse. Es mi sensación, ¿eh? O sea, que no va a salir nadie de la plantilla. Es que ese es el tema. O sea, es que en un día o tienes todo muy atado o en un día es muy difícil que salga uno y que entre otro. O sea, que ya te digo, que tengamos todo muy atado y la sensación con Rui Gómez después de jugar titular es que no va a salir. Yo después, la semana pasada, llegué a leer incluso que nos faltaba defensa, cuando creo que llevamos mucho tiempo sin que una demarcación estuviese tan bien ocupada. Al final nos gusta también mucho el mover el equipo, el mejorarlo de alguna forma, pero no creo que el club vaya en esa dirección. Yo creo que va a llegar Sufian, has dicho, ¿no? Sí, yo creo... Y que me da la sensación de que no va a llegar nadie más. Yo pienso que si llega Sofian, si realmente se hace,
a mí me sobraría quizá uno de los delanteros. Artola, si quieres una ficha senior, o Rodrigo. Artola Si cuando quieres una llegó sub-23. lo vendieron como también banda izquierda. Sí, pero Sí, ya pues yo no estamos en sé la febrero. banda izquierda. A ver, Bueno. el caso es, como tienes una ficha libre, esta llegada de Sofian no te obliga a nada. Es decir, nos planteamos una salida, sea de Gómez, sea de Artola, sea de Pereira, sea de Capi, que se queda ayer con 0 minutos, siendo un futbolista que venía jugando mucho en las segundas partes. Sí, pero escúchame, no estaba el contexto del partido para Capi, ¿eh? Bueno, es que hasta ahora tampoco sé cuál es el contexto en el Me, que... me- me Sí, refiero sí. con el terreno de juego. Capi no estaba para ese terreno de No, juego. ni para Ruiz, pero Claro, es que Em- hasta ahora Capi está siendo un futbolista, sobre todo, de presión alta cuando sale, bastante alocado, por cierto, para parar la salida de balón rival. Lo fue ante el Pontevedra, lo fue en Valdebebas. Se está haciendo ese tipo de Y yo, partidos. sin embargo, Este a estilo Capi le futbolista. veo más con balón que en esa presión que dices tú. Sí, pero realmente A la hora de darnos el último paso, la claridad en la zona de 3/4. pero no lo estamos viendo en Mérida. No, no lo Y estamos estamos ya viendo. en febrero. Por eso digo que ayer también sus 0 minutos. Ayer era un partido en el que te puedes plantear, igual que juega Gómez, ¿no? En esa media punta, hubiera sido Capi. Pero no lo es. Mi pregunta es, joder, justamente ese cambio, esa alineación, justamente esos 0 minutos a 2 días de cerrar el mercado, ya sabemos cómo funcionan muchas veces los entrenadores, los mensajes que se mandan, oye, necesito futbolistas aquí, no cuento con determinados futbolistas. A todo esto, lo que hemos dicho, para traer a Sofian, que parece claro que va a venir, no necesitas sacar a nadie más. Mi pregunta es doble. ¿Creéis que el club va a sacar a alguien más? Raúl ya ha dicho que cree que no. Y si vosotros lo haríais. Yo creo yo sí. como Raúl de que ya a un día, como no lo tengan muy hecho, no te da tiempo. Y dependiendo del que venga, sacaría o no. Yo Tú has sí. dicho que sí. Sí, porque yo si viene Sofian, a mí me está sobrando un delantero centro. Y metería más un extremo Ya, zurdo. pero es que si te sobra un delantero centro, que sería Rodrigo, O Artola. irías a por un No, o sub-23. Artola. No, o Artola. Otra cosa es que me digas que Artola es más difícil de sacar del equipo que Rodrigo. A ver, hay que decir que Pero- Mérida ha descubierto un mercado nuevo que con el grupo Villa que no teníamos antes. Adrián Senteris, Benjamín Dibrani, Giovanni Almeida son 3 futbolistas titulares en el Mérida que no conocía a nadie sub-23. El mercado europeo te refieres, ¿no? Sí, sí, exacto. Que antes parecía muy condicionado ese tipo de mercado a una aventura, a un, bueno, ver aquí de relleno, pero realmente tanto Senteis como Dibrani han sido titulares casi diría indiscutibles en la primera vuelta. Giovanni Almeida ha llegado y ha sido titular el primer partido. Carlson también. Halson, es que Halson lo aparto porque Halson me parece una apuesta por el importe económico que has pagado, ¿no? Una apuesta muy grande. Entonces, claro, dices, Fernando, si sale Pereira, lo que te cae es una ficha sub-23. Claro, es que igual el Mérida puede tener Sí. ese mercado mucho Por- más peinado de lo que vamos a tener nosotros, claro. Y para un Si no perfil sale- de pero una banda. cosa, pregunto, desde el desconocimiento, porque ahora mismo no tengo dado cuenta. Si no sale Pereira, todavía no tendríamos una ficha sub-23 libre, aunque no salga Rodrigo. Yo creo que en verano nos quedamos con una libre, ¿eh? Claro, pero ha venido Almeida. Cierto, Claro. verdad, que la de Miki era senior para Halson. Claro, exacto. Por eso tenemos una Por señal cier- libre. Por cierto, es una cosa aparte del Mérida, pero de la liga. Ha puesto Fernando Sosa que el Deco se ha roto el Aquiles. Ha Uf. sido terrible la imagen, ha sido terrible, Sí. muy dura la Además, imagen. además solo, ¿eh? Solo O sea, y desde el primer momento se veía que era una lesión Sí. muy, que era muy grave. algo grave, sí. Sí, sí, muy, muy Pues muy un grave. año casi el de Aquiles, ¿eh? Y con, Tendón de Aquiles es tiene duro, sí. 32. Ya tiene- No, ya es baja para toda la 30. temporada y ya veremos De para hecho, ha la hecho que los viene. 30 la semana pasada, no, pues Deco creo que ahí, lamentablemente, un futbolista de los que a mí me gusta tener siempre cerca, porque es un futbolista de los que como rival te desespera, pero como en tu equipo es de los que te gusta tener. Todos sabemos el que menos ha aportado es Rodrigo. A ver, yo creo que si Rodrigo fuera senior, Estaría fuera. Sí, no tendría estaba más duda. claro. No tendría Estaba por más duda. claro. Cuando hablamos de sacar a Rodrigo, Rodrigo firmó 2 años, ¿no? Sí. 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 Y el año que viene no es sub-23. Que creo que eso es bastante clave, porque no es que diga, bueno, Almeida es sub-23 será el curso que viene. El futbolista de 2004. Pero Pereira es futbolista de 2003 y el que viene ya no lo será. Claro, pensar en sacarlo ahora, ¿qué segunda vuelta tiene que hacer en otro sitio para recuperarlo y que te merezca la pena la inversión, ¿no? Sí, Que no toda inversión es recuperable. Yo Sí, puede sí, ser claro. que mañana me llames otra vez, pero si hay una salida, la de Rodrigo no la veo.
y creo que no va a haberla. Y si yo opino que debería haberla, dependiendo del que vaya a venir. Y como no conocemos el mercado del Mérida, porque ahora manejamos un abanico de jugadores que antes no manejábamos, pues no sabemos si el extremo... Si me vas a traer a Obama, pero de una segunda eso es lo que te dijo mañana Beltrán el viernes, ¿no? Dependerá del nivel del que pueda venir. Pero claro, al final, nosotros no lo sabemos. Solo sabemos el rendimiento que está dando hasta ahora. Y yo sí traería un extremo izquierdo y creo que sacaría a Rui Gómez. Es que tengo dudas de que la llegada de Sofian no nos lleve a un 4-4-2. Tengo dudas. Hombre, en algunos momentos todavía te lo puedes plantear. ¿O ves de suplente de Hudson? Sí, a ver, evidentemente, si no, la otra opción, yo creo que Hudson va a ser, o viene para ser muy titular. Pero es que si conseguimos que sea el Sofian de la segunda vuelta pasada en Sanlúcar, es que para empezar es súper complementario con Hudson en cuanto a ir al espacio y quedar cerca del punto de penalti, en cuanto a por asemejarlo a características, Chuma más Mician segunda vuelta 24-25. Creo que los dos se retroalimentaron muchísimo. Creo que sería ese tipo de dupla. Sofian se adapta más de izquierda. Yo es que Sofian lo veo más jugando por dentro, sinceramente. No lo veo jugando por fuera. Creo que meterlo por fuera es perder. Alejarlo del gol. Puede ser Sofian, sí. Al menos de lo mejor que hemos visto de Sofian, que fue en el curso pasado en Sanlúcar y algunas apariciones esporádicas en Ceuta. En Ibiza no se ha encontrado un futbolista que uno más va a venir con 4 amarillas. Vamos a tener un futbolista más apercibido. Pero creo que es un futbolista para jugar más por dentro, sí. Partido ante el Zamora. Bueno, vamos a comentar el partido de Felipe Alfonso, que lo están pidiendo bastante en el chat. Creo que. Notable. Claro, a ver, Sí, bastante aseado. es el Felipe Alfonso que conocemos. Es que Felipe Con Alfonso... su nota de regularidad de las últimas temporadas. Sí, exacto. No, Es verdad que no se puso tanto en ataque como no Felipe estaba el Alfonso partido siempre, para conducir y que correr. no era exactamente, que no era el tipo de partido para ellos. Pero bueno, atrás yo creo que, mira, no se tiró un tiro en el pie, no cometió ningún error garrafal, bueno, bastante aseado y que lo primero que tenía que hacer, debido a la falta de confianza que arrastraba, era cumplir, y cumplió con nota. Sí, estoy de acuerdo. Yo, por cerrar lo de Sofian, coincido con el comentario que le leo a 378. Sofian no viene de suplente, para eso se queda en Ibiza. Yo creo que, a ver, luego el fútbol pondrá y colocará a todo uno en su lugar, ¿no? Pero creo que es un futbolista que viene en principio para ser... Pues entonces, si no viene de porque suplente... además yo creo que Sofian firmó un muy buen contrato en Ibiza. Creo recordar, no sé si lo tengo por aquí, creo que sí lo tengo. Firmó hasta el 2000. Esto es el grupo 2, Javi. Y 3 años, creo. Sí, firmó hasta el 2028 en Ibiza. Y pagando traspaso el Ibiza. Cesión con opción de compra. Si no viene de suplente como dejáis entrever, vamos a ver mucho a Beneit en banda derecha como yo. Digamos, si jugar en 4-4-2 de Loro Play Cinta, no, hombre, la 23-24 jugamos bastante la segunda vuelta con Chuma y Mician. Bastante en esa segunda vuelta. A veces con Javi Martín, incluso Lejalde, que partía por fuera, pero hubo un par de partidos que jugó por dentro. Yo creo que ahí sí fue en esa segunda vuelta. ¿Se le ha cedido traspaso? Bueno, pues ya no, lo bueno es que nos queda muy poco para saberlo, porque de eso sí que no tenemos ni idea. Partido ante Zamora, me sorprende mucho no haberme encontrado en el chat con nadie, no sé si en Twitter lo habrá puesto alguien, pidiendo promociones para el partido ante Zamora. Porque sí que estaremos de acuerdo en que el partido, tras la victoria de ayer, recobra una importancia tremenda. ¿Es el primer partido un domingo por la tarde esta temporada? ¿En el Romano? Sí. No. Si no es el primero, creo que es el segundo. ¿Avilés puede ser? No, Avilés fue el sábado. Pues entonces quizás sí. Baracaldo primero fue sábado. Fue sábado. Baracaldo fue sábado. Sí, pues entonces quizás sí. Entonces, si no fue Avilés, Orense fue sábado. Posiblemente sí. Que los partidos de viernes, Bilbao Athletic viernes, Castilla fue por la mañana. Arenas, Castilla y Arenteiro y Osasuna B, que son los domingos y por la mañana. El Orense fue el domingo fue domingo, ¿eh? Domingo 7 de diciembre. Lo que pasa es que el día siguiente era festivo. Era el lunes 8 festivo. Y quizás por eso nos parece sábado. Pero yo tengo que apuntado domingo 7. Arenteiro, pero Arenteiro fue sábado. No, Arenteiro fue sábado. Fue sábado. Yo te digo Arenas de hecho. Pero promociones ¿para qué? Para propiciar una gran entrada, ¿no? Gran entrada. Sí. Yo creo que la gente... Yo creo que con los abonados que somos,
Si vamos todos, creo que ya hay una gran entrada para que tengas que hacer promoción. La Es que- gente que quiera ver un Mérida Zamora que pague la entrada. Es que es un partido al que solo le va a faltar una cosa para que lo tenga todo, y es Javi Eslava. O sea, si hubiera venido Javi Eslava, era un ¿Pero por partido qué? con todo. Pero yo no sé ese malestar con Javier Eslava. Es que lo que le dan a Javier Eslava para irse a Fernando. Zamora nos hubiéramos ido el 99,9% de los... No, Fernando, yo creo que lo de Javier Lava no es porque se fuese. A mí mi sensación es lo que pasó el final de la temporada pasada. Claro, o sea, es la sensación, que solo es una sensación, pero que nadie Claro, puede No, asegurarlo. pero vamos a ver. Me estáis hablando de la lesión, ¿no? Sí, sí. Escúchame, Javier Eslava se va del Zamora con la misma lesión de tobillo, casi sin poder jugar, Bueno. jugando muchas veces infiltrado, y su fichaje con el Ibiza pendiendo un hilo precisamente por esa lesión de tobillo. Fernando, O sea, que sí, que Javier aquí Eslava no se borró el año los datos lo pasado. sabemos todos, pero hay gente que prefiere creer en esas cosas. Ya, bueno, Que pero se entonces, equivocan, sí, ya, yo pero coincido que se equivocan. Pero el si malestar queremos que había- creer, el Pero le da malestar- morbo. Pero Si era, queremos ¿es real o no real lo que te estoy diciendo? si queremos creer en falsedades y mentiras, cualquiera Bueno, y después, No, es la verdad. Y eso no es lo que pasa. Pero es real lo que te estoy contando, el malestar que había. Pero porque la gente se hace sus dibujitos Vale, en la cabeza. pero yo no entro a juzgarlo eso. Ya, Pero y eso después, genera- si no recuerdo mal, Son irreales. celebró el gol también, ¿no? Y eso tampoco Fernando, gustó a la gente. Dentro de poco tiempo vendrá Juanjo Sánchez. ¿Tú crees que el romano le aplaude a Juanjo Sánchez cuando entra en el minuto 60? Sí. ¿Tú crees que si el Lama siguiera en Zamora y hubiera entrado el domingo que viene en el minuto 60, se le aplaude? No. Mira, la lesión de Juanjo y de El Lava fueron idénticas. Pero que Fernando, que no estamos hablando de eso. Por favor, Estamos hablando tío, de las sensaciones que no tiene la sé. gente. Vale, pero entonces, ¿por qué dudamos de Javier Lava y No, no pero dudamos de Juanjo? Pero eso te has preguntado a la gente. Ah, pero Pero ¿por qué? que, Pregúntaselo, preguntar a la hombre. gente. Tú vives en Mérida, no se voy a preguntar yo aquí a la gente en San Fernando. Pero eso es porque alguien se inventó ese rumor y a partir de ahí se hizo una bola de nieve muy grande. ¿Existe o no Pero existe fue el rumor? mentira. Sí. ¿No? Sí existe el Existe, rumor. claro, Sí. sí, claro que existe. Pues eso es lo que estamos hablando, ese que existe el rumor. Y el Al igual que operador, existe el- exceso de al- morbo al partido del domingo que viene. Al igual que existe el rumor de que la torreta se cayó el otro día con el huracán. También existe ese rumor y hay imágenes que la torreta se cayó. Ahora que te lo quieres creer, pues enhorabuena. Bueno, que yo no tío. me lo quiero creer, pero que hubiera calentado más el partido del domingo, ¿sí o no? Yo creo que sí. Joder, Que sí, que coño. sí. Y tampoco hay que sumar, hay que sumar 2 más 2. Es Sobre la mentira, que hubiera calentado más, sí. Sobre la mentira. Podemos calentar cualquier partido desde la mentira. ¿Es Quique Márquez un gilipollas, sí o no? Posiblemente no, pero la gente de Mérida quiere creer que sí y eso calienta el partido del domingo. Porque cada vez que Quique Márquez con cualquier otro equipo es un calentón el que tenemos. Pero entonces, Javi, Y podemos posiblemente sea calentar el tío más cualquier humilde partido que de los domingos. exista. Pero escúchame, podemos calentar todos los partidos de los domingos inventándonos cosas. El que quiera hacerlo, sí, pero es que el partido Sí. de Zamora ya estaba ya está Claro. calentito. No hay que calentarlo. El siguiente que Era viene- uno de los señalados en el calendario. Mira, Atumán, viene el domingo que viene. Por el domingo que viene Atumán no se va a acordar ni. La mitad del estadio no se acuerda ni quién es Atumán. Y Atumán salió peor que el Lava. Perfecto. Pero la sensación que hay en el. tú Y vives lo en que Mérida, pasó con cámbiala. Atumán en el vestuario de la temporada pasada al final fue peor que lo del Lava, que no pasó absolutamente nada. Bueno, no te inventes cosas. Es lo mismo. Partido tremendamente importante el Claro, domingo sí. próximo en el Romano. Chicos, ¿se va a acabar la hora o porque hoy parece que se nos ha ido? Me ha desquiciado Fernando lo suficiente como Pues te voy a para. contar una exclusiva, Javi. Venga, es el momento. ¿no? Partido clave el domingo. Partido Hombre, si clavísimo. ganas te metes. Espérate que me piense el rumor, ¿vale? Para soltarlo. Y ahora te lo Yo suelto te digo para que empieza a se- calentar el partido ante el Cacereño, que es el siguiente en el Romano. Luego tenemos Talavera y Guadalajara seguidos, pues contra Costa y contra Miki Muñoz. Y Guille El de Pérez. Talavera no hace falta calentarlo por Sí, jugadores. se Ya calienta de por sí Calienta. otro partido bueno. Fernando, te quería guardar un minutillo para que nos contaras el perfil del futbolista que se anuncia mañana por la mañana. ¿Por qué pero se va? No hay tiempo. Pues mira, escúchame, te lo voy a decir si quieres, ¿vale? Si me das un minuto, te voy a definir precisamente lo que va a ser Sofía. Yo creo que va a ser menos de un minuto ya. Chicos, un Vale. abrazo. El domingo que viene ¿Es más. verdad, Adrián? Chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, una hora de streaming, familia. Bueno, ayer directo, hoy directo, mañana directo, pasado directo. O sea, vaya semanita que me estáis dando. Mañana a las 11 de la noche habrá streaming con el cierre del mercado. Nos tomaremos un Barceloco. Bueno, tampoco, bueno, sí, un Barcelona nos tomaremos. Repasando lo que ha sido el mercado de invierno en el grupo 1 de Primera Ref. Equipo a equipo y veremos los movimientos que hay mañana. A ver si pillamos algún movimiento en directo. Y el martes a las 8 también habrá programa. Porque hay una cosa que quería hacer hace tiempo. Y el martes he sido capaz de cuadrarla. Salvi a Unionistas, el portero. Salvi Carrasco. Hostia, pues fichaje importante, sí. Sí.
¿Qué nos puede aportar Sofian? Creo que es un delantero muy completo. Nos puede aportar piernas, pero es un futbolista muy de segunda jugada. Es un futbolista que no va a tener ningún... que va a ir al choque, que va a ir que puede caerte por fuera, digo puntualmente, a arrancar la jugada desde allí colectivamente. No es un futbolista, para mí no es un futbolista para partir de fuera. Creo que es un futbolista para jugar cerca de la media luna del área. Y creo que es muy complementario con Halson. Tipo Yacine, quizás menos potente, pelín más rápido posiblemente. Quiero creer que con un poquito más de gol que tuvo Yacine Kasmi aquí en Mérida. Bueno, más de una hora, familia, lo dejamos, que mañana a las 11 de la noche aquí para quien quiera pernoctar, y el martes a las 8 de la tarde son 2 programas que vamos a tener esta semana. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, os pongo un momento los pronósticos, los puntos de esta semana. Se ha metido ahí alguien, ¿no? Ha ido uno de los de arriba que ha puntuado Lae Romano. Se ha llevado 4 puntos y se ha puesto ahí como tercero. Triple victoria, primer equipo, juveniles y promesas y Brentford. Pues no ha sido un mal fin de semana entonces. Doncel en su mejor versión sería un fichajazo absoluto. No, la única pista que te puedo dar del martes, Javier Carmona, es que creo que a ti te va a gustar. Sí, doy por hecho genuino que Sofian está hecho. Me sorprendería muchísimo que no se hiciera. Creo, por lo que me han dicho, que está hecho. Entiendo que mañana por la mañana lo anunciará el club. Os dejo. Mañana a las 11 de la noche, quien quiera estar por aquí un ratito, estaremos. Un abrazo, hasta entonces sigamos entre todos haciendo Mérida.